Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante, ya que la pregunta obligada es, ¿ha tenido usted en algún momento dolor en las articulaciones de las manos? ¿Ha tenido usted algún familiar que sufre de eso de lo que llamamos artritis? ¿O ha tenido a usted algún proceso o algún diagnóstico donde le han dicho que usted pudiera tener alguna enfermedad del tejido conectivo? El tema de hoy aquí en El Arte de Curar serán justamente las enfermedades reumatológicas más frecuentes. Para estos fines tenemos con nosotros a la doctora Yulisa Paula Mateo, quien es médico internista reumatóloga, quien trabaja tanto a nivel público como a nivel privado. Trabaja en el Centro Policlínico Nacional, así como el Centro Médico Dominico Cubano, y también trabaja en el sector público en lo que es el Hospital Dr. Moscoso Puello. Señores, el tema de hoy creo que es de mucho interés. ¿Por qué razón? Porque se sabe muy poco en la población general sobre las enfermedades que producen daño de las articulaciones y de esos tejidos que conectan nuestros músculos y nuestros huesos y nos permiten poder realizar nuestras actividades en el día a día. Doctora, gracias por estar con nosotros. Doctora Paula, un placer, Yulisa, tenernos con nosotros aquí en El Arte de Curar. Y vamos a iniciar hablando específicamente de qué son las enfermedades reumatológicas, qué entidades y procesos más frecuentes son tocados por esta especialidad de la medicina, por favor. Muchas gracias, doctor Balcázar, por darme la oportunidad de estar en este programa, permitiendo orientar a la población sobre estas enfermedades que hay un desconocimiento total. Así decirle que las enfermedades reumáticas son enfermedades que afectan sobre todo al sistema locomotor, es decir, afectan los ligamentos, los músculos, los huesos, las articulaciones, pero también trata o afecta a las enfermedades autoinmunes. Entre ellas están las enfermedades del colágeno, como el lupus, la artritis reumatoide, entre otras. Y otro grupo de enfermedades reumáticas conocidas son las que afectan al metabolismo óseo, como la más conocida de ellas, la osteoporosis. Doctora, cada vez que hablamos de enfermedades de las articulaciones y de los huesos, todo el mundo inmediatamente piensa en edad. Y dice, desde que yo llegue a los 50, inmediatamente me voy a poner crocante. Cada vez que me agacho me suena algo crack, crack. Pero la realidad es, sabemos que las enfermedades reumatológicas son enfermedades de personas de edades quizás un poquitito más tempranas. Y vamos a hablar específicamente de una de ellas que usted mencionó, que es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que tiene otras variantes, pero que el que las personas más que nada conocen es ese lupus eritematoso. Cuando hablamos de este proceso, doctora, ¿cómo pudiéramos definir el lupus eritematoso sistémico para las personas que están viendo El Arte de Curar? Primeramente, doctor Balcázar, me gustó esa parte de la edad, porque quiero aclarar a la población que las enfermedades reumáticas pueden afectar a todas las edades, desde la niñez, incluso los neonatos, hasta la edad anciana, cosa que hay un mito en la población de que creer que solamente afectan a los viejitos, y no es así. En respuesta al lupus, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad reumática autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro propio sistema inmunológico el que está alterado, aparece como un desequilibrio, por así explicar, en que nuestro cuerpo no es capaz de reconocer nuestras células y entonces nos ataca. Esta enfermedad es sistémica, lo que quiere decir que afecta a varios órganos, no solamente un tejido. Y además es una enfermedad que es crónica. Quiere decir que a pesar de que no se cura, sí tiene tratamiento. Doctora, cuando hablamos específicamente de lupus, muchas personas tienen la creencia de que es una enfermedad que generalmente es hereditaria. O sea que si mi papá, mi mamá, un hermano mayor o alguien dentro de la familia tiene lupus, entonces me embromé porque en algún momento voy a desarrollar lupus. La pregunta ¿es una enfermedad heredada el lupus eritematoso sistémico o es una enfermedad que puede aparecer en una familia así por primera vez sin que nadie la haya padecido? La enfermedad no es hereditaria, pero sí tiene un componente genético importante, o sea, existen genes ya identificados y conocidos que predisponen a un individuo a adquirir dicha enfermedad. Por ejemplo, uno puede crecer y nacer con ese gen y nunca haberla desarrollado.
Incluso se dice que en personas de una misma familia hay una mayor tendencia, pero no es que si usted como madre tiene lupus, su hija va a heredar el lupus, no, sino su hija puede adquirir ese riesgo mayor aumentado de tener la enfermedad, pero no se hereda. Hay ciertos factores que pueden interactuar a este componente genético, ya factores conocidos ambientales, entre ellos los más identificados son las infecciones, por ejemplo, los virus. También el sol se ha identificado como un desencadenante de dicha enfermedad ante un individuo que es genéticamente susceptible. Estamos conversando con la doctora Yulisa Paula, quien es médico internista reumatóloga del Hospital Dr. Moscoso Puello, así como del Centro Policlínico Nacional y también de lo que conocemos como el Centro Médico Dominico Cubano. Doctora, estamos hablando de las enfermedades reumatológicas, el lupus eritematoso sistémico. La palabra lo indica, no solamente son las articulaciones, sino que el lupus puede producir una afección de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos, de todos nuestros sistemas. Además de las personas que tienen dolor en las articulaciones, ¿qué otros datos pudieran llevar a alguien que esté viendo el arte de curar para decir, caramba, pero yo tengo todo eso y nunca me han hecho la prueba de lupus? ¿Cuáles son los síntomas principales que las personas que se diagnostican con esta enfermedad van a su consulta, por favor, doctora? La enfermedad del lupus tiene manifestaciones clínicas muy heterogéneas. Esto quiere decir que son muy variadas, pero las más comunes y las principales en el que me hace sospechar que tengo la enfermedad, por ejemplo, caída de cabello, que te salgan llagas o ulceritas en la boca, que te salgan lesiones o manchas en la piel, sobre todo en el área facial, aunque pudieran aparecer en otras partes, fiebres persistentes, que no se encuentre una causa, por ejemplo, alguna infección, dolor articular, que generalmente es generalizado, puede haber también artritis, que son las inflamaciones de las articulaciones o de las coyunturas, puede haber afección a otros órganos más importantes, como los pulmones, dando, por ejemplo, un proceso que parece una neumonía, cuando no lo es, sino más que todo una afección pulmonar del lupus. Puede afectar a los riñones, provocando una enfermedad que se llama nefritis lúpica, que muchas veces es incluso silente, porque el paciente no va a tener dolor, no va a tener ninguna manifestación más que a veces en un examen de orina, ocasionalmente hay hallazgos, o sí puede tener otras manifestaciones más importantes como es la inflamación o el edema de los pies. Entonces las manifestaciones son muy variadas y va a depender mucho del tipo de órgano que esté afectado. Doctora, creo que ha hecho un resumen bastante interesante. Yo lo voy a agregar simplemente para aquellas personas que están viendo el arte de curar, dos datos más. Además de esos dolores articulares, esas llaguitas y sobre todo lo que dijo la doctora, la fotosensibilidad, que es que cuando usted se expone al sol, por alguna razón, usted se llena de espinillas y esas espinillitas son lesiones como chiquititas en la cara que usted se le exprime y no salen esas bolitas blancas habituales, pero sí tiene esas lesiones en la cara donde le da el sol y usted dice, caramba, ¿y qué es esto? Eso puede sugerir lupus, pero le voy a decir dos cosas más. Número uno, ser mujer. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se ve 9 de cada 10 casos en mujeres. Y escuchen esto, aparece más frecuentemente en mujeres jóvenes. Lo que quiere dejar dicho que si usted cree, como estábamos hablando al inicio, de que usted tiene que tener una edad avanzada para presentar lupus, permítame decirle que no. Es una enfermedad de mujeres jóvenes, repito, y mujeres que, como les comentaba, tienen manifestaciones sobre todo de diferentes lugares, incluyendo piel, articulaciones y, como dijo la doctora, a veces situaciones tan poco perceptibles como son las llaguitas en la boca podría ser una señal de que algo no va bien. Doctora, para no salirnos del lupus eritematoso sistémico, una persona que se hace ese diagnóstico, si usted pudiera, antes de irnos a la pausa en este primer bloque, ¿cuál sería el pronóstico de una persona que se diagnostica con lupus eritematoso sistémico? El pronóstico va a depender mucho del tipo de manifestación. Hay manifestaciones leves, hay manifestaciones moderadas y severas o graves. Si un paciente generalmente debuta con manifestaciones leves, o sea, dolores articulares, alguna afección de la piel, su pronóstico va a ser muy bueno siempre que inicie un tratamiento temprano. Un paciente que ya tiene manifestaciones más severas, como la afección renal o el lupus neurológico, que también puede afectar el cerebro, provocando un cuadro convulsivo, por ejemplo, el pronóstico va a ser no reservado, porque si hay un tratamiento de inicio oportuno, el paciente puede salir muy bien de su tratamiento, sin embargo el pronóstico
es más complicado en ese sentido. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Yulisa Paula Mateo, médico internista reumatóloga, sobre las enfermedades reumatológicas. Acabamos de hablar del lupus eritematoso sistémico. En el próximo bloque hablaremos de una enfermedad que posiblemente usted reconoce un poco más, como es el hecho de la artritis reumatoide. Y estaremos hablando de esos dolores articulares intensos que usted quizás dice, cuidado si estos dolores que yo tengo en las articulaciones puede ser artritis reumatoide. Así que no se vaya el arte de curar. Regresamos en un momento. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego paso por el autoservicio Amadita antes de llegar a la oficina y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Señores, ustedes que están viendo el arte de curar han tenido dolor en las articulaciones, las manos en las mañanas, cuando usted se levanta, amanece con ella, escuchen el término dominicano, engarrotada. Esa mano engarrotada que usted no puede cerrar en la mañana, pero que a medida que el día va pasando, usted se da cuenta que la puede mover un poquitito más. Usted ahora está despertando de noche quizá empapado en sudor y usted no sabe qué es lo que está pasando. Ha tenido problemas en los pulmones que la gente le dice que no es infeccioso, pero tiene su problema en los pulmones. ¿Sabía usted que usted pudiera tener artritis reumatoide? En el bloque anterior con la doctora Yulisa Paula Mateo, médico internista reumatóloga, hemos estado conversando sobre las enfermedades reumatológicas más frecuentes y comenzamos hablando de lupus. Señor, y la doctora Paula Mateo habló de que el lupus es una enfermedad que puede tener manifestaciones tan sutiles como podría ser que las personas presenten caída de pelo. Y cualquier mujer joven dominicana que presente caída del cabello, esta persona pudiera ser una manifestación de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Doctora Paula, continuando en materia, nos toca conversar sobre una de las enfermedades reumatológicas posiblemente más frecuentes en el mundo, que es la artritis reumatoide. Pero antes de definir artritis reumatoide, yo quiero que por favor usted pueda hacer una diferenciación para el público del arte de curar entre artritis reumatoide y lo que es el deterioro articular por la edad. Si usted tiene 65 años, sus articulaciones tienen 65 años cogiendo funda.
no crea que usted, cuando se acueste, no va a tener un dolorcito en ningún sitio. Así que, doctora, vamos a diferenciar artritis reumatoide de los dolores articulares por la edad, por favor, doctora. Bien, por ejemplo, cuando tenemos el dolor articular por la edad, es la enfermedad que se llama artrosis, que es muy confundida con la población con las artritis, incluso con el reumatismo. Muchos pacientes llegan diciendo, yo tengo reumatismo. Tengo reumatismo, y casi siempre son, mi abuela tiene reumatismo o mi abuelo tiene reumatismo, o sea, que están relacionados con la edad. Pero es la artrosis, que es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Que básicamente es por el tiempo que llevamos, o sea, usando las articulaciones, ya estamos viejos. Usted pone viejo, claro. Como envejecemos, como nos salen canas, también las articulaciones se van deteriorando. Ese es el ejemplo que siempre le digo a los pacientes. Usted ve las canitas que le van saliendo, así van también las articulaciones desgastándose. O sea, es el desgaste. Artrosis es igual a desgaste. Entonces, toda persona que generalmente pasa de 50 años tiene cierto grado de artrosis. Muchas veces no duele, otras veces sí. Hay pacientes que tienen muchos síntomas, que es un dolor que generalmente es mecánico. Mecánico quiere decir que me duele cuando yo hago alguna actividad, cuando duro mucho tiempo, por ejemplo, parado, cuando estoy cargando cosas. Ese es el dolor que provoca la artrosis. También se suele acompañar de algunas deformidades. Las artrosis de las manos también dan deformidades, por lo cual la gente entiende que es artritis. Le salen los nudillos, por ejemplo, se le alteran, como que se le ponen más grandes, y eso es por también el uso constante. Y es un mecanismo del hueso de intentar reparar ese desgaste. Lo que se desgasta es el cartílago. Entonces esa es la patología degenerativa que está asociada a la edad. Entonces, en cambio, la artritis ya es una patología inflamatoria que generalmente es de causa autoinmune, y aparece en personas más jóvenes. Generalmente la artritis afecta sobre todo a las mujeres en edad de 35 a 40 años. Y esta se va a acompañar de inflamación, pero también el dolor es un dolor llamado inflamatorio, porque generalmente aumenta con el reposo, que es contrario a lo que sucede en la artrosis. Y wow, doctora, vamos a hacer una pausa sí, ahí porque es interesante. Si a usted le duelen las articulaciones y cuando usted no está haciendo nada, el dolor en las articulaciones es mayor que cuando usted la mueve, eso podría ser una señal de artritis reumatoide, en lugar de lo que ocurre cuando uno tiene daño en las articulaciones, que cuando uno hace movimiento, entonces presenta algún tipo de dolor, ¿verdad que sí? Así es. Ok. Además, el dolor de la artritis reumatoide generalmente es en las mañanas. O sea, usted se levanta con dolor que va a mejorar con el decursar del día y con los movimientos. O incluso este dolor también es en largas horas de reposo, como estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo sin hacer nada, o incluso cuando me acuesto, entonces también ese dolor empeora, al contrario de la artrosis que mejora con el reposo. Excelente, doctora. La pregunta es, y esto es interesantísimo porque sé que los dominicanos creemos mucho, primero en remedios naturales, y número 2, en hacer un grupo de actividades para mejorarnos el dolor en las articulaciones. Vamos arriba con 2 sustancias que todo el que está aquí hoy en día ha escuchado. El cartílago de tiburón y número 2, consumir colágeno. Hoy en día yo creo que no hay una casa de una gente que no levante pesa, que no haga crossfit, que no prive en fit, que no tenga un pote de colágeno, porque los influencers nos han vendido que la solución para no envejecer es consumir colágeno. Y los que somos un poquitito más viejitos, hablamos entonces justamente del consumo del cartílago de tiburón para fortalecer nuestras articulaciones. La realidad sobre estas sustancias, doctora, por favor. Esos son meramente suplementos, y suplementos que te pueden ayudar un poquito, qué sé yo, con la piel. Con la mente. Bueno. Con la mente. Continúe, doctora, sí, no se preocupe. Te pueden dar algunos beneficios, pero no son tratamiento de ninguna enfermedad reumática. O sea, el que cree que con esto va a tratar una condición o una patología reumática está errado. No es. O sea, que estamos hablando que ninguno de los dos ha demostrado ser útil. Científicamente no se ha comprobado que tenga un beneficio real. Doctora, algo que yo sé que sí ayuda al dominicano, y creo que todo el que está viendo el programa va a decir que sí, es el aceite eléctrico quemado,
que la gente se lo pone caliente en las articulaciones. Miren cómo está ahí el camarógrafo mirándome diciendo que qué bueno es eso. La pregunta es que se pone su aceite eléctrico quemado todas las noches para el dolor en las articulaciones. ¿Sirve para algo esto? Claro que no, lo que puede provocarse es una intoxicación, o sea, como asimilar ese tóxico y crearle un daño al ser humano, o sea, al organismo. Que ya claro usted sabe, cuando explote un transformador, no salga corriendo de que a recoger el aceite caliente, que no sirve para nada. Y a la doctora les aseguro que no está recibiendo dinero de ningún laboratorio para decir esto, pues el aceite quemado de transformador creo que va a servir para muy poco. Doctora, continuando con el proceso, ¿hay algo que estamos haciendo hoy en día que dañe nuestras articulaciones? ¿Hay alguna actividad? Te lo digo porque cada vez que hablamos de articulaciones pensamos en que hacer ejercicio de más puede producir daño, sin embargo nos llevan a que el ejercicio es saludable. ¿Puede existir algún tipo de balance o algún tipo de ejercicio que no dañe las articulaciones? Los ejercicios más recomendados para proteger, ¿verdad?, las articulaciones, sobre todo son aquellos que no son de alto impacto. Claro que tenemos que ejercitarnos, claro, y si es un paciente reumático también está indicado, pero un ejercicio moderado que no exceda el tiempo y que tampoco lleve grandes cargas, pero sí tenemos que hacer sobre todo los ejercicios de estiramiento, flexibilidad. La natación es un ejercicio que conlleva movimiento de todas las articulaciones y es muy bueno además también para la expansibilidad pulmonar. O sea, hay muchas actividades que podemos realizar. Los pacientes que tienen deterioro de las articulaciones de las rodillas, por ejemplo, está recomendada la bicicleta, la natación como tal. Excelente, o sea que correr quizás esas personas no sea lo ideal, porque la realidad es que hoy en día cualquiera agarra, se pone unos tenis y comienza a correr. Y hoy en día hay que decir que la ciencia del ejercicio ha llevado a tener calzados especiales que disminuyen el impacto a nivel de las articulaciones para disminuir justamente tanto el dolor como el deterioro de las mismas. Doctora, ¿existen realmente alimentos que protejan las articulaciones? En 2 minutos, que tenemos que ir a la pausa. Existen alimentos que ya tienen conocido por sus características antiinflamatorias, que pueden ayudar a aliviar el dolor y a mejorar la inflamación. Entre ellos los más conocidos, por ejemplo, la cúrcuma, también el ajo, el perejil, la vitamina D, o sea, alimentos que contienen vitamina D, como el salmón, el aceite de bacalao, todo esto tiene ya propiedades conocidas como antiinflamatorias que ayudan a aliviar o a mitigar el dolor y la inflamación en los pacientes que tienen enfermedades reumáticas. Así que es recomendado que utilizar todos estos alimentos para mejor beneficio del uso del tratamiento, o sea, una combinación de todo y así mejor estado general del paciente con enfermedades reumáticas. Señores, vamos a seguir continuando con la doctora Yulisa Paula Mateo, médico internista reumatóloga, con quien estamos tratando el tema justamente de los daños en las articulaciones, las enfermedades reumatológicas más frecuentes. Así que quédese por ahí que regresamos en un momentito y al regreso estaremos conversando de una de las patologías reumáticas posiblemente con más problemas, que es justamente la fibromialgia. Así que quédese por ahí, regresamos en un momentito. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.
Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Continuamos en el arte de curar, hablando hoy sobre dolores articulares. Sé que muchas de las personas que están viendo el programa han escuchado la siguiente palabra, fibromialgia. Y yo, que tengo una hermana en los Estados Unidos que es médico, dice que la fibromialgia no existe. Que esos son gente que tienen problemas en la cabeza, que están deprimidas, que tienen problemas mentales, que como eso se cura con antidepresivos, eso no existe. Sin embargo, existen otro grupo de médicos los cuales se encuentran diciendo que en la fibromialgia existen datos de inflamación, razón por la cual ningún paciente puede inflamarse en la cabeza y tener marcadores de inflamación en su cuerpo. Por esta razón tenemos con nosotros a la doctora Yulisa Paula Mateo, médico reumatóloga del Centro Médico Dominico Cubano, así como del Centro Policlínico Nacional y también del Hospital Dr. Moscoso Puello, donde ella brinda sus atenciones profesionales. Doctora, vamos a hablar un poquitito sobre fibromialgia. Y hablando de fibromialgia, creo que es importante e interesante conocer primero su parecer, reconocer si usted cree que la fibromialgia es una entidad médica o es una entidad médica pero que el paciente la fabrica en su cabeza, como dice mi hermanita, porque ella allá en Estados Unidos dice que ella no va a ver paciente con fibromialgia. Entonces la pregunta es, doctora, cuéntenos usted. Yo sí creo en la fibromialgia como reumatóloga, porque se ha demostrado científicamente que los pacientes que tienen fibromialgia sí tienen un aumento en su cerebro de producción de sustancias naturales que van a provocar dolor. O sea, este cerebro está alterado y empieza a mandar sustancias que ya se conocen que provocan dolor. Y este dolor, o sea, es un mecanismo central desde el cerebro hacia el organismo en sí. La fibromialgia es una enfermedad que yo le digo una enfermedad a veces, por decir, maldita, o sea, porque provoca tanto dolor muchas veces. Un canal de Papá Dios, hay que censurar eso ahorita. Pero siga, doctora, vamos. Es una enfermedad delicada que produce mucho malestar en las personas. Sí, una enfermedad muy difícil porque es un reto para los reumatólogos y para todos los especialistas involucrados, porque el tratamiento debe ser multifactorial y multidisciplinario. Tienen que abarcar más médicos. Tiene que estar el psiquiatra, el neurólogo, el reumatólogo, muchas veces hasta el mismo ortopeda, pero sí existe la condición. Lo que pasa es que está relacionada mucho a factores desencadenantes como la ansiedad, el estrés, la depresión. Esta enfermedad tiene este abordaje, o sea, que es muy integral y van a participar todos esos factores que al final muchos dicen que no, pero creo que como reumatóloga existe, porque ya se ha demostrado que estas sustancias están liberadas y están más aumentadas, que hay un desequilibrio de sustancias que provocan dolor
y hay una disminución de estas que mejoran. Por ejemplo, disminuye las endorfinas, que son sustancias naturales. Sí, que disminuyen el dolor, claro que sí. Y aumentan entonces las prostaciclinas y otras sustancias. Eso ya se ha demostrado que en esos pacientes con fibromialgia sucede esto en su cerebro y en el organismo en sí. Doctora, algo que me parece raro la fibromialgia es que hasta algunos pacientes dicen, me diagnosticaron fibromialgia, por eso es porque el doctor quiere salir de mí. Se lo estoy diciendo, pues hay pacientes que me han dicho eso. Y usted se está riendo porque aparentemente también le ha ocurrido. El médico no quiere investigarme más, no quiere mandarme a hacer más cosas y me dijo que tengo fibromialgia para salir de mí. Entonces, la pregunta es, hay algunos pacientes que entienden que si tienen una enfermedad, tomar antidepresivos no es una solución. Desde el punto de vista personal, permítame decirle que los antidepresivos sí son medicamentos. Son medicamentos que tienden a retornar lo que es el balance en nuestro cerebro de esas sustancias que nos permiten reconocer en nuestro ambiente qué es positivo, qué es negativo, qué nos causa dolor, pero sobre todo nos permite quitar esa cortina para que usted pueda apreciar lo que es la felicidad. Así que por tal razón, si su médico le indicó, porque usted tiene un diagnóstico de fibromialgia, algún antidepresivo, entienda que su médico está tratando de que usted se sienta mejor. Doctora, sé que muchas personas están diciendo por fibromialgia, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fibromialgia? Porque sabemos que hay muchas personas viendo el programa que entienden o habrán escuchado el término, pero no saben cómo es que un médico diagnostica la fibromialgia. Por favor, doctor. Bien. Para tratar y diagnosticar la fibromialgia hay que investigar al paciente. O sea, como la principal causa es el dolor, tenemos que descartar todas las patologías que me causen dolor. Y como las enfermedades reumáticas son las principales, tenemos que descartar todas las enfermedades reumáticas que sospechemos en este paciente que tiene fibromialgia. O sea, no es cuando el médico no sabe lo que tengo, no es cuando el médico ya ha descartado todas las enfermedades que me simulan o que me parecen una fibromialgia y que además tengo criterios médicos, tengo los síntomas, por ejemplo, tengo el dolor que suele ser generalizado, hay puntos dolorosos conocidos que suelen estar más afectados a nivel occipital, a nivel de la cervical del cuello, a nivel de los hombros, a nivel de la región torácica, por ejemplo, lumbar, aquí en los trocánteres, las rodillas. Son esos puntos que el médico identifica, más otros síntomas, por ejemplo, la falta de sueño, o que el paciente se levanta muy cansado, como que pasó toda la noche trabajando, o que como dicen que me están dando palos. Esos también pérdida de la atención, incluso a veces tienen episodios de visión borrosa, pérdida de memoria. Todos esos síntomas, más el examen físico, más pruebas serológicas, otras descarte de otras enfermedades, me llegan a la conclusión del diagnóstico de fibromialgia. El diagnóstico es eminentemente clínico. Ok, excelente. Doctora, vamos a continuar entonces hablando con la fibromialgia y la pregunta es, estas personas que tienen todo ese dolor, además de los antidepresivos, ¿qué otro tipo de medicamentos se indica justamente para mitigar o controlar ese dolor? Y si existe algún tipo de medicamento conocido como biológico, que dejaremos el tratamiento para todas estas enfermedades reumatológicas en el último segmento, pero ¿existe algún medicamento aprobado hoy en día inyectado para la fibromialgia? No, el medicamento básicamente, el tratamiento es analgésicos y los antidepresivos, como usted menciona, y otros medicamentos de uso psiquiátrico o neurológico, es por el mismo tema de la causa de la enfermedad. Como en el cerebro se ha demostrado que hay sustancias que bajan y que suben, estos medicamentos se utilizan para eso mismo, por ejemplo los antiserotonínicos, porque ya hay un aumento de la serotonina. Entonces, por el mismo mecanismo de producción de la enfermedad que se utilizan estos medicamentos, que al final lo que vas a hacer es evitar el dolor. Pero los tratamientos básicamente son para aliviar el dolor y otras manifestaciones, y también están incluidas las terapias físicas que se utilizan bastante. También podemos utilizar otros tipos de, por ejemplo, acupuntura, que también es para aliviar el dolor, infiltraciones en los puntos dolorosos, ya sea con analgésicos, con corticoides, por ejemplo, con anestésicos. Hay muchas modalidades para aliviar el dolor, pero básicamente el tratamiento está dirigido a esto, a interrumpir el dolor. Doctora, hemos hablado de enfermedades reumatológicas y casi todo ha rondado en mujeres. En 2 minutos, antes de irnos a la última pausa, sí, yo necesito que usted me delimite las enfermedades reumatológicas y el hombre. ¿Qué tan frecuentes son?
Las enfermedades reumatológicas sí, son más frecuentes en las mujeres. Sin embargo, hay enfermedades que son más frecuentes en el hombre. Por ejemplo, están las espondiloartritis, que son enfermedades que afectan sobre todo a la columna y son más frecuentes en el joven, en el hombre que tiene menor de 40 años. Esa es una de ellas, pero son un grupo. Están entre las espondiloartritis, está la espondilitis anquilosante, está la artritis relacionada a la uveitis, está la artritis psoriásica, está también la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, son un grupo de enfermedades que afectan más a los hombres. Y también está otro tipo de artritis que ya entran entre las metabólicas, que es por el aumento del ácido úrico, que es la llamada artritis gotosa, que también suele ser más frecuente en los hombres, aunque la mayoría de las enfermedades sí afectan más a la mujer. Excelente. Señores, tenemos que ir a la última pausa y al regreso estaremos hablando solamente de tratamiento y tocaremos de entrada una enfermedad que se ha puesto de moda, sobre todo porque varios famosos la padecen, como es el caso del Sjögren, que es una enfermedad que la doctora Yulisa Paula Mateo, médico internista reumatóloga, nos hablará un poquito al inicio y posteriormente hablaremos de tratamiento de las enfermedades reumatológicas aquí en El Arte de Curar. No se vaya, regresamos en un momentito. Usted que ha padecido esos dolores articulares, que ha tenido problemas en las articulaciones, se le ha caído el pelo, tiene una fiebre que nadie entiende, o usted cuando le da el sol le salen llaguitas o le salen lesiones en la piel que usted no puede explicar, puede ser una enfermedad reumatológica. Hoy hemos estado conversando con la doctora Yulisa Paula Mateo, quien es médico internista y reumatóloga, con quien estamos tocando justamente este tema, enfermedades reumatológicas. Si usted está entrando en este momento, quiere haber dicho que se perdió todo el programa y le quiero pedir entonces un favor. Vaya a nuestra página de Instagram, Facebook o YouTube y en El Arte de Curar y El Arte de Curar RD, usted entra, le da a seguir y ahí puede enterarse de cualquier tipo de programa que subamos en esta página. Señores, vamos a continuar con la doctora Mateo. Doctora, vamos a entrar en el último bloque del programa y dijimos al finalizar el bloque anterior que vamos a hablar de una enfermedad que se ha puesto de moda, que es el Sjögren. Hay una de las hermanas Williams, una de las mejores tenistas de la historia, que padece esta enfermedad, así como otros famosos. La pregunta es, ¿qué es el síndrome o la enfermedad de Sjögren? Por favor, doctora. El síndrome de Sjögren igual es una enfermedad reumática. Esta es una exocrinopatía, o sea, que afecta a las glándulas que producen secreción. ¿Cuáles son estas glándulas? Las glándulas de los ojos, o sea, las glándulas lagrimales, las glándulas que producen saliva, las glándulas salivales, las glándulas de la piel que producen sudor, entonces provoca resequedad en la piel, las glándulas del aparato digestivo que provocan las secreciones también gastrointestinales, las glándulas, por ejemplo, a nivel vaginal. Entonces, porque provoca toda esta afección glandular, va a provocarme síntomas de resequedad. Resequedad en los ojos, en la boca, a nivel de la vagina, a nivel, por ejemplo, del esófago, siente que como que no puede deglutir bien. Como si estuviera tragando arena. Ajá, así. Wow. En los ojos igual sienten una sensación como de arenilla, porque la resequedad, no que tenga los ojos secos, sino que vaya a sentir arenilla, sensación de comezón. Todos esos son síntomas de la resequedad. En la boca igual como que no puede deglutir, que va a necesitar mucha agua para poder tragar. También la piel se reseca bastante, incluso tiene que usar crema muy frecuente, el día entero utilizando crema para poder hidratar. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen algunos problemas para tener relaciones sexuales por la resequedad vaginal. Esto es los síntomas principales, la resequedad sobre todo en los ojos y en la boca. Pero también, como es una enfermedad sistémica, va a provocar otras afecciones, por ejemplo, dolor e inflamación articular, pero también puede estar afectado el pulmón y dar un proceso, una neumonopatía intersticial asociada al síndrome de Sjögren. Puede afectar, o sea, en sí puede afectar a todos los órganos, siendo las manifestaciones más frecuentes las de resequedad y el dolor articular. Doctora, ya hablamos que la mayoría de las enfermedades reumatológicas tiende a producir dolor en las articulaciones, en diferentes articulaciones, grandes y pequeñas, desde las de las manos hasta la cadera, el cuello, los hombros. Pero la realidad es que a todo el mundo le indican un analgésico sin ningún tipo de problema.
El uso prolongado de calmantes, porque sé que muchas personas se automedican aquí sin ningún tipo de problema, puede provocar algún tipo de trastorno a nivel de la salud, y lo digo porque sé que muchas personas pudieran estar utilizando medicamentos sin ningún tipo de control. Así es, el uso de antiinflamatorios, o sea, el uso crónico, el primer efecto adverso es a nivel gastrointestinal, desde gastritis hasta una úlcera sangrante, pero además puede afectar a los riñones, o sea, provocando una insuficiencia renal, puede subir algunos la presión. Otros medicamentos que también utilizan mucho para el control del dolor en las enfermedades reumáticas son los esteroides, que tienen muchísimos efectos adversos, desde que te suba el azúcar, subir la presión, la obesidad. También estos medicamentos antiinflamatorios pueden afectar al hígado, o sea, son un sinnúmero los efectos adversos que podemos encontrar en un paciente que utiliza medicamentos antiinflamatorios de uso prolongado sin prescripción médica. Doctora, en el país no hay control sobre la indicación de los analgésicos, y hoy en día hay unos medicamentos que se llaman COX-2, y hay uno que es el heterocopsib, que muchas personas no saben que puede producir cardiotoxicidad. O sea, usted puede morir de un problema del corazón si usted dura mucho tiempo utilizándolo. Desde el punto de vista personal de la doctora Yulisa Paula Mateo, ¿usted entiende que se debería regular la venta de los analgésicos, así como se ha propuesto en este espacio y en otros, que se regule la venta de antibióticos de manera libre en las farmacias, por favor, doctora? Yo estoy de acuerdo con que debe regularse el uso, sobre todo las dosis, porque conocemos que en Estados Unidos hay medicamentos que vienen de venta libre, pero son unas dosis muy ínfimas. Por ejemplo, un naproxeno de 200, aquí venden de 550. Por ejemplo, este Etericocil, que viene de 60, de 90 y de 120, pudieran venderlo solamente de 60, por ejemplo, venta libre, y ya para otras dosis que sea una prescripción médica. Pero yo entiendo que debe haber una mayor regulación, porque sí hay un uso indiscriminado de medicamentos antiinflamatorios muy frecuente por los pacientes, y se nos llegan pacientes con muchos trastornos por el uso de estos medicamentos. Doctora, vamos a hablar entonces del tratamiento de las enfermedades reumatológicas. Llega una paciente diagnosticada, por ejemplo, con artritis reumatoide, porque sé que es lo que la gente más escucha. ¿Cuál sería el abordaje desde el punto de vista de laboratorios y de tratamiento para una persona, por ejemplo, con artritis reumatoide? Y sobre todo el pronóstico. ¿Se va a morir en poquito tiempo o puede llevar una vida larga, plena, productiva y sin inconvenientes? Bien, para el abordaje tenemos que investigar al paciente, un buen examen físico, le indicamos analíticas de rutina para ver qué tanto grado de severidad, por ejemplo, de inflamación existe, también para ver qué tan alto están algunas pruebas serológicas o qué tan baja, porque todo esto va a depender del pronóstico. Pero ya llegando a este diagnóstico debemos iniciar tratamiento de una vez, que el tratamiento no es básicamente con analgésico ni antiinflamatorio. Hay tratamientos definidos y específicos para esta enfermedad, que se llaman drogas modificadoras de la enfermedad. DMARDs en abreviatura, claro, que es lo que utilizamos. Y estos son, por ejemplo, medicamentos que se conocen como inmunosupresores, por ejemplo, el metotrexato, la sulfasalazina, la zatropina, la leflunomida, que son medicamentos que tienen otros usos en algunas otras patologías, como por ejemplo las enfermedades del cáncer, pero que en reumatología tiene dosis específicas y son tratamientos de uso prolongado y uso continuo, siempre con la supervisión del médico especialista. Entonces tenemos que iniciar el tratamiento de estos pacientes mientras más rápido, o sea, mientras más temprano, el pronóstico del paciente va a ser mejor. Utilizamos también los analgésicos y los antiinflamatorios, pero son como terapia puente, hasta que estos medicamentos empiecen su efecto y el paciente ya se sienta bien. Pero los antiinflamatorios y los analgésicos solamente se utilizan para tratar el dolor agudo, la enfermedad como tal tiene su tratamiento y son con estos medicamentos llamados DMARDs. Existen otros medicamentos, por ejemplo, que cuando el paciente ya falla a este tipo de tratamiento convencional, entonces ya tenemos que ir a otro escalón, que se llaman terapias biológicas, que son ya los medicamentos más como en el último escalón del tratamiento de la enfermedad y que tienen muy buenos resultados en el paciente que ya ha fallado a estas moléculas convencionales. Señores, creo que ha quedado bastante claro este tema de las enfermedades reumatológicas. Agradecer a la doctora Yulisa Paula Mateo, médico internista reumatóloga,
por esta explicación que nos ha dado. Hemos estado colocando durante todo el programa los teléfonos de la doctora, así como sus redes sociales. Agradecer su sintonía y pedirle que por favor vayan a Instagram, Facebook o YouTube como El Arte de Curar o El Arte de Curar RD, para que por favor nos sigan. Y si alguna información usted entiende que debió observar, pero llegó un poquitito tarde, entre a una de nuestras páginas y por favor amplíe un poquitito la información. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, se despide agradeciendo su sintonía hoy como siempre.